Muy buenos días con todos, muy buenos días. Mi nombre es Samuel Mongrut y yo soy el chairman del comité organizador, el chairman del comité organizador de la IFC 2021. Les doy la más cordial bienvenida a la IFC. Y en esta oportunidad vamos a empezar el panel de expertos de criptomonedas, los desafíos y perspectivas de las criptomonedas. Tenemos a 3 panelistas de lujo, ¿no? Tenemos con nosotros a Roberto Bonifaz, tenemos a Walter Bazán y tenemos a Juan Carlucci. Roberto Bonifaz viene de Santiago de Chile, Walter Bazán está acá en Lima, Perú, y Juan Carlucci está en Buenos Aires, Argentina. Así que, ante todo, les doy una bienvenida a los 3 panelistas y agradecemos profundamente su participación en este panel de perspectivas y desafíos de las criptomonedas. La manera como vamos a proceder es primero vamos a escuchar una breve presentación de cada uno de ellos y posteriormente vamos a empezar una discusión sobre algunas preguntas y algunos temas importantes relacionados con el mercado de las criptomonedas. Finalmente, todos ustedes van a poder hacer preguntas a los panelistas, ¿ok? Así que, por favor, utilicen el chat de la conferencia, del evento, para que puedan ustedes realizar sus preguntas. Las preguntas las van a poder hacer en inglés, en español o en portugués y se van a traducir automáticamente para los panelistas. Voy a presentar entonces a Roberto Bonifaz, nuestro primer ponente. Él es doctor en Economía por el Boston University, es director del Máster de Dirección Financiera y profesor de posgrado en el área de finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Cuenta con más de 30 años de experiencia enseñando a nivel de doctorado, maestría y pregrado. Ha sido ganador del premio Thomas Kennedy Award por excelencia en la docencia en Babson College. Ha sido consultor de empresas en Venezuela, Uruguay, Argentina, Chile y Estados Unidos y trabaja en las áreas de valoración de empresas, fusiones, adquisiciones y, por supuesto, criptomonedas. Así que adelante, Roberto, y bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradezco a IFC por el evento y por la gentileza de invitarme. Voy a aprovechar estos 15 minutos que me tocan para tratar de ayudar a que la conversación posterior para el panel, para los asistentes sea más fácil. Yo tengo pasión por las criptomonedas desde el año 2013, cuando pude ver a raíz de la crisis financiera en Chipre, que gente no podía sacar, entre comillas, su dinero más allá de 200 euros. Y ahí aprendí que el sistema podía confiscar el dinero de una persona. Eso me hizo seguir algo que ya existía. El Bitcoin nace en 2008, primera transacción 2009, y las tecnologías nacen antes. Pero me fasciné con eso, compré Bitcoin y he comprado todos los meses desde ese entonces y nunca he vendido, por si acaso. Y probablemente me voy a morir sin vender y ya veremos qué hacen mis hijos que sí saben, uno de ellos sí sabe mis palabras de recuperación para la billetera. Yo voy a aprovechar, si no les molesta, tengo unas pocas transparencias, no voy a exceder el tiempo que estoy controlando, por si acaso. Y ojalá esto les sirva, porque ese es realmente mi intención, lo que yo realmente quisiera. Voy a tratar de compartir, veamos cómo nos va. Ok, entonces ya no me va a ir tan bien con esto. 2 segunditos quizás, porque tengo la presentación PowerPoint. Quizás si la puedo poner así, a ver. Si no, por último, la haga a capela. Ya es algo que he hecho antes, así que no tengo problema, pero voy a hacer un intento más. Compartir. Ventana. Ventana. Y en la ventana no veo nada más. No está mi... Debes tener tu presentación abierta ya en tu computadora para que la puedas ver. Está entonces, absolutamente abierta. Quizás es porque es Mac, pero no hay problema. Miren. Al final soy profesor, así que voy a hacer esto. Miren. Cuando hablamos de criptomonedas, es probable que inclusive con los panelistas que tenemos acá en la reunión, usemos términos idénticos con connotaciones muy distintas.
Para ponerles un ejemplo, voy a hablar de Bitcoin. Cuando la gente habla de Bitcoin, habla de dos cosas distintas como si fueran lo mismo. Una cosa es el protocolo, que es realmente un sistema de reglas que produce una red que permite crear, transferir y almacenar representaciones digitales. Y otra cosa es la unidad digital que se requiere para poder operar en el protocolo, esa pequeña ficha. Bitcoin es una unidad digital, pero al mismo tiempo es un protocolo. Y cuando uno conversa tiene que tener cuidado de hablar de las dos cosas, porque la falta de distinción no solo lleva a confusión, sino a imposibilidad de entender después. Hay un tercer término que hay que usar con cuidado, que es el término de token o de ficha. Y yo soy cuidadoso en distinguir lo que es una moneda digital con base criptográfica propiamente dicha, que es la unidad digital que es nativa al sistema, en el que nace y que es necesaria para poder participar, de otras unidades digitales que no son nativas, pero que participan. Por ejemplo, el Bitcoin se puede transar en la red de Ethereum. En ese concepto, el Bitcoin es un token. El Bitcoin en su propia red, en su propio protocolo, es una moneda digital, como vamos a ver. ¿Sí? El protocolo Bitcoin, más que cualquier otra cosa, es aunar tecnologías que existían previamente de una manera que facilitó algo impensable antes, quizás soñado, pero de poca posibilidad de realización. El protocolo de Bitcoin se basa sobre un registro de transacciones que se agrupan en bloques. Esos bloques son secuenciales en el sentido que un bloque no existe sin referencia al bloque anterior. La secuencia es importante. El registro es inmutable. Está basado en criptografía, en funciones hash, SHA-256 para ser exacto. Cada registro tiene una firma de quien envía, entre comillas, en este caso el dinero o la expresión de valor, y hay una firma digital del bloque anterior para que se pueda relacionar. Lo que hace interesante esto, además, es que es descentralizado. Es decir, este registro no reside en una autoridad o en pocas autoridades en las que hay que confiar, sino está descentralizado en miles, probablemente ahora millón, de nodos en el mundo que tienen copia completa del registro, y eso tiene ciertas propiedades que van a ser importantes. El objetivo del protocolo Bitcoin, a diferencia de los otros protocolos, es único, que es transferir valor sin intermediarios, sin censura y sin confiscación. ¿Sí? Tenía, me hubiera gustado mostrar el gráfico, tenía una foto del primer tablet de escritura que se halló por allá 3.500 años antes de Cristo, se llama la tablilla Kish de Sumer, en Sumeria, y los académicos descubrieron después de todo que no era escritura cualquiera, era realmente una hoja de cálculo, no existía Excel, por supuesto, pero menciono esto a manera de explicar que el concepto de dinero existía probablemente antes que la escritura, ¿ya? O ciertamente contemporáneo, pero no mucho después. Y el dinero, como se entendía en la antigüedad, es simplemente un sistema de registro que dice quién le debe a quién y qué cosa le debes. Esa es la definición de dinero más tradicional. ¿Sí? Esta definición permitió algo que va a ser importante para entender monedas digitales y algunas de las críticas que se hace con gente que no entiende banca. Permitió la liquidación diferida, es decir, yo le entrego algo a alguien y el pago de eso se puede materializar después. Queda, por supuesto, en una tableta, en algún registro que dice que yo le debo, pero ese pago de esa deuda se materializa después. Es lo que en finanzas conocemos como liquidación diferida. El dinero de hoy, casi sin excepción, yo diría el 97% del dinero de hoy, es un sistema de registro de deudas. Mis saldos bancarios, ¿qué cosas son? Son un registro de lo que el banco me debe. El papel moneda, entre comillas, es un registro portátil de lo que el Banco Central le debe al portador. Salvo eso, y las monedas físicas, digamos, el resto son fundamentalmente registros electrónicos de quién le debe a quién y cuánto. ¿Ya? Ese registro, para funcionar en el planeta, ha requerido confianza. Es decir, no tendría ningún sentido si yo no confío que mis bancos con los que yo trabajo, que son 3, realmente van a responder por esas deudas que tienen conmigo que se llaman mis saldos en cuenta corriente. ¿Ya? El dinero hace, yo diría, 2.500 años se tokenizó. ¿Ya? Y acá viene el primer problema
que dificulta entender las monedas digitales. El dinero se comenzó a expresar en forma de fichas, en una unidad. De hecho, la primera moneda de la que sabemos nosotros tiene un nombre, se llama monedas de León, viene del rey Aliates, también nuevamente por ahí por Turquía, en Lidia. Tenía un peso aproximado de 4,75 gramos de oro y plata. Y la gente a partir de ese momento, cuando se refería al dinero, no hablaba del sistema de registros, hablaba de ese pedazo de metal o de esa ficha. El dinero no es la ficha es una representación del dinero, ¿ya? Y el dinero no tiene por qué tener valor intrínseco. Lo importante es el registro. Lamentablemente, desde hace 2500 años, una vez que se tokenizó el dinero, una vez que se representó de forma física, la gente se confundió y pensó que esa forma física tenía que tener valor per se. Y eso no es verdad, ¿sí? El primer tipo de cambio fue el slater griego por las monedas de León turcas o de Lidia. Un slater griego era 3 de esas monedas turcas, ¿sí? Y ha seguido así, en mi opinión, hasta el 2008 o 2009, donde cuando la gente dice el valor del dinero está pensando en la unidad y no en el sistema. Hoy en día, esto puede cambiar de país a país, pero tengo datos precisos para el caso de Estados Unidos y ciertamente el de Chile. Aproximadamente el 97% del dinero que entra al sistema entra vía la banca. No quiero discutir teoría monetaria ni que esto sea una clase doctoral de teoría monetaria muy aburrida, pero la teoría que se probó como cierta en el año 2014, o se refutaron las 2 otras alternativas, incluyendo la que estudiamos cuando éramos niños, dice hoy día que el dinero fundamentalmente está creado por la banca al momento de hacer créditos. Eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas en la medida que uno funcione con la banca, ¿ya? El hecho es que si tú eres un sujeto que no eres sujeto de crédito, no tienes acceso a buena parte del dinero que circula en la economía y por lo tanto tus posibilidades de poder desenvolverte en ella son muy complicadas, ¿ya? Cada vez que el banco da un crédito a alguien, está creando dinero. O sea, hay estudios empíricos a partir del 2014, el profesor Richard Werner, y por supuesto hay un paper del Banco de Inglaterra que confirma que los bancos crean dinero de la nada cada vez que prestan. Esto es complicado si uno estudió economía en 1980, dicho sea paso. Todo esto se puede resolver en el sentido que ya no tengo que tener necesariamente acceso al crédito o verme bonito para un banco para poder participar en el sistema económico con algo similar a lo que hoy día representa Bitcoin. Bitcoin, esta, entre comillas, moneda digital, y me estoy refiriendo al protocolo, le permite a la gente tener acceso a esas finanzas, si ustedes quieran, a esa posibilidad de tener dinero y poder mandarlo sin censura, sin posibilidad de confiscación y sin grandes costos, que eso también es importante, a cualquier otra persona del planeta. Ya no dependo de pasar por bancos o intermediarios. O sea, imaginen, yo le mando a mi madre dinero todos los meses desde que yo me gradué en el año 83, todos los meses, y lo que originalmente se llama Western Union en cada uno de esos es realmente grosero. Con Bitcoin eso ya no es necesario, ¿sí? Y quiero terminar mi presentación ya recordando que hoy día hay mucha gente que anuncia la muerte de Bitcoin, y quiero recordar estas grandes predicciones recientes. En 1943, Thomas Watson, el presidente de IBM, dijo que el mercado mundial para computadoras máximo deben ser 5. ¿Sí? Mejor que eso fue, y yo lo conocía, Ken Olsen, que era el presidente del directorio de Digital Equipment Corporation en New Hampshire, al norte de donde yo vivía, y la predicción de él es que no hay ninguna razón para que alguien quiera una computadora en su casa. Esto fue en 1977, dicho sea de paso. Yo lo conocí unos años después. Robert Merkle, fundador de 3Com, dice: todas las predicciones que se están haciendo alrededor de 1996 se basan en que Internet va a continuar un crecimiento exponencial. Mi predicción es que va a ir supernova y que va a haber un colapso catastrófico y no vamos a saber más de Internet. En 1997, Nathan Myhrvold, su predicción es Apple ha muerto.
En el 2004, Bill Gates, su predicción es, en 2 años, la predicción es de 2004, ya no va a haber spam. Y mi predicción favorita, ya que a veces me hace doler mis años de estudio en la ciencia, es la de Paul Krugman, que dice, para el 2000, esta predicción se hace en el 98, para el 2005 le va a quedar claro a todos que el impacto de Internet en la economía no va a ser más grande que el impacto que tuvo la máquina de fax. La razón de todas esas predicciones tiene que ver con las predicciones que están haciendo las personas. Yo no estoy haciendo, ni quiero sonar soberbio de decir que estoy seguro que el Bitcoin va a ser la solución a futuro. Lo que sí creo estar razonablemente convencido es que Bitcoin cambió la forma de pensar de mucha gente y que hoy día el daño que hacen los bancos centrales, el daño que hacen en términos de las reglas que ponen para la banca, que si bien es cierto no es la causa de la desigualdad en el Perú, es algo que evita o hace difícil que la desigualdad mejore. El que tiene acceso a la banca primero sale con beneficios mucho más grandes que quien no tiene acceso a la banca. Bitcoin puede ser una solución, está siendo una solución y se puede implementar como una solución. ¿Tiene problemas? Voy a estar feliz de poder discutir las preguntas que me quieran hacer a mí y a mis colegas, pero ya tiene algo que no se lo puede quitar nadie. Ya cambió la manera de pensar de la gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto, por tu presentación. Muy interesante. Definitivamente ha cambiado la manera como se hacen las cosas y cómo se piensa acerca del sistema financiero. Lo ha descentralizado. Vamos a continuar en este momento con Walter Bazán en la segunda presentación. Walter es nuestro segundo ponente. Es doctor en economía por Fordham University en la especialidad de mercado de divisas, gestión de cartera de factores de riesgo global y criptomonedas. Es magíster en economía por Rutgers University y licenciado en economía por la Universidad San Martín de Porres, profesor del Departamento Académico de Finanzas e investigador asociado de la Universidad del Pacífico. Ha realizado investigación en el National Bureau of Economic Research, en el Center for International Policy Studies de Fordham University y el Centro para la Competitividad y el Desarrollo y el Instituto del Perú. Así que bienvenido, Walter. Adelante, por favor, con tu exposición. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Me avisan si es que se está viendo mis slides o no? Sí, adelante, perfecto. Pues lo voy a maximizar. Bueno, primero agradecerte a ti, Manuel, por invitarme a participar en el International Finance Conference. Estoy realmente muy feliz estar junto acá con este panel de expertos como Roberto y Juan. Concuerdo con muchas cosas de lo que ha dicho Roberto, así que mientras vaya yo exponiendo seguramente van a ver ahí las coincidencias. Yo, parte de mi agenda de investigación es esta. Como ven, me he metido de lleno a entender cómo funciona el mundo de las criptomonedas y lo que veo ahorita es estas grandes fluctuaciones de precio de Bitcoin, cómo se transmiten a otras criptomonedas, entre ellas los forks o las bifurcaciones, o también Ethereum y Ripple. Lo que me llama más la atención, que son los últimos 2 documentos que estoy trabajando, es el rol de las burbujas especulativas. Y esto ver cómo, primero, si es que cambia la interrelación de estas monedas, y segundo, si es que te ayuda o no a hacer dinero, porque al final del día, dado que Bitcoin por hoy es un activo, o sea, la atracción que tiene Bitcoin y otras criptomonedas es su alto rendimiento. Pero para entender el riesgo tengo que saber de qué estoy hablando, ¿no? Y empiezo con la definición. Una criptomoneda es dinero digital, depende de la criptografía para existir, punto. Como dijo Roberto también, esta idea se estaba trabajando desde mucho antes, pero creo que el gran beneficio, digamos, la gran innovación de Satoshi o quienes estén detrás de ese seudónimo es que Bitcoin utiliza un protocolo que es el Proof of Work y es una red de pagos de persona a persona, sin necesidad de un tercero. Y creo que ahí radica el valor fundamental de Bitcoin como otras criptomonedas. Es que no dependemos de un banco central, no dependemos de una institución financiera, no dependemos de un banco para hacer el clearinghouse o esta contabilidad de, mira, ¿sabes qué? Roberto tiene estos pesos y de repente Samuel tiene estos soles. Tienes que verificar quién está enviando, si tiene saldo. Todo este trabajo implica costos administrativos. En general, los costos que te puedas imaginar, digamos, en una institución financiera lo están.
al hecho de desaparecer esos costos es más barato y por lo tanto la red es lo que le da vida, es lo que hace que lata día a día Bitcoin. ¿Ya? Y dentro de esta red, las características de las transacciones es, bueno, es irreversible. Si yo quisiera enviarle Bitcoin a Roberto y de casualidad se lo envío a Juan, pues qué pena, Juan disfrutará de esos Bitcoin y yo no tengo como por alguna posibilidad que reclamarle, por lo mismo que es global, no hay jurisdicción, no depende de un país, es una red, depende básicamente de un acceso a Internet. Estas transacciones se procesan en promedio cada 10 minutos, que es lo que se genera un bloque. Son seguras porque se basan en matemática y algoritmos matemáticos. Es más, yo creo que son mucho más seguras que el sistema tradicional. Y son pseudonónimas en el sentido, bueno, anónimas en el sentido que nadie sabe quién está detrás de este. Nuestro nombre es una secuencia de caracteres alfanumérico, es alfanumérico. Entonces, salvo que uno diga, oye, yo soy Walter y estoy detrás de esta cuenta, no pasa, o pasa muy de vez en cuando. Pero Bitcoin se crea para ser un medio de pago alternativo al sistema tradicional. Y la idea es que sea descentralizado, rápido y barato. La pregunta es si lo es. Primero, si es un medio de pago. Segundo, si es descentralizado, rápido y barato. ¿Cómo funciona? Rápidamente, no voy a entrar en detalles. Lo que ven en la parte superior izquierda es una dirección de Bitcoin. Bueno, esto es básicamente todo el proceso del minado, ¿no? Uno envía la orden, cualquiera de nosotros dentro de la red puede verificarla. Si se verifica, bueno, 50% más uno está de acuerdo que es válida. Luego, en principio, al inicio, cualquiera de nosotros podría ser un minero, es decir, poner todas estas transacciones en un bloque de máximo de 1 megabyte y pegarlo, como dijo Roberto, ¿no? Esta goma es matemática y hay un identificador que es el hash rate, y uno coloca este bloque de una manera única junto al otro, pero antes de hacer eso tiene que resolver un problema matemático, eso se llama proof of work. Tú tienes que probar tu trabajo de que has intentado muchas veces resolver el problema y si ganas, genial, te ganas los nuevos Bitcoin y todos los costos transaccionales que hay en este bloque. Y es segura porque imagínense que estamos en un grupo WhatsApp, ¿no? Y en vez de números telefónicos tienes esta secuencia alfanumérica. Tú no sabes quién está detrás, pero yo envío una foto y todos ustedes tienen una copia de mi foto. Pero estamos hablando de millones de usuarios. Entonces, si yo quisiera cambiar el color pues, de mi pelo, tendría que cambiar la foto en cada uno de sus dispositivos, para empezar. Segundo, de estos millones de usuarios, si el 50% más uno está de acuerdo que es mi foto y se la estoy enviando, digamos, a Juan, pues sea como válida. Entonces es una democracia virtual y es algo que nos hemos acostumbrado digamos, hacerlo casi día a día, ¿no? Lo que diga la mayoría, en este caso 50% más uno, estamos de acuerdo. Y además, funcionan así los sistemas sociales, políticos. Con relación al bloque Génesis, a mí siempre me ha apasionado esta parte, ¿no? Creo que Satoshi no se dio cuenta del potencial que debería tener o que tiene Bitcoin en general. Creo que sobreestimamos lo que puede hacer una tecnología en 2, 3 años, pero subestimamos lo que puede hacer en 10 o 15 años. Entonces, el mensaje es claro, es The Times 03 January 2009, cancel and bring on second bailouts for banks. Y hace alusión al diario inglés The Times, que en ese entonces, en esa fecha, el canciller estaba a puertas de nuevamente rescatar a los bancos. Y es un claro ejemplo de que Bitcoin es una respuesta a la crisis. O sea, el rol del Banco Central es un monopolio. Y como todo monopolio, para la gente que ha estudiado, siempre tiene unos costes sociales, ¿no? No siempre se beneficia a la gran mayoría. Y es más, hay un incentivo perverso para siempre estar creando dinero de nada y el riesgo de inflación. Entonces, esta es una respuesta. Lo que quiere Satoshi es desbancarizar el sistema tradicional, quiere quitarle intermediarios financieros. No sé si se va a lograr con Bitcoin. Lo que sí sé es que la tecnología lo va a alcanzar en algún momento, va a alcanzar este objetivo. Y por eso que los bancos son los primeros en tratar de parar este avance tecnológico,
Las críticas vienen generalmente, bueno, vinieron, hoy por hoy hay bancos institucionales comprando Bitcoin. Esto es un poco lo que hago para no excederme en el tiempo. Hay ciertas particularidades en Bitcoin, por ejemplo, visualmente podemos ver que hay una burbuja en 2017, mediados de 2019, la última, sin lugar a dudas, pero lo que encontramos es que justamente cuando hay una gran demanda por Bitcoin, una gran demanda de transacciones, se materializan los problemas, que se centraliza, es lento y es caro. Por ejemplo, se procesan 7, 8 transacciones por segundo en Bitcoin, mientras que tienes Visa o Mastercard que lo hacen 32.000 transacciones por segundo. Bueno, imagínense que esto es un partido político, pasa mucho en Perú, no sé si pase en Argentina o en Chile o donde estén. Simplemente que cuando están en desacuerdo, pues se parte el partido político y forman un subpartido político. Tal vez con la misma ideología, tal vez no, pero eso es lo que pasa con los forks, ¿no? La red se parte porque cada uno tiene una visión distinta de cómo solucionar los problemas de Bitcoin. Y esto ha sido algo repetitivo. Entonces, lo segundo que yo quiero compartir es que si bien visualmente uno puede ver que hay cambios abruptos en el precio, hay algoritmos que nos permiten identificar el nacimiento y el término de una burbuja. Acá esto es para Bitcoin, para Ethereum y Ripple. Las líneas azules reflejan las burbujas del 2017, básicamente entre marzo del 2017, segunda semana de enero de 2018. La verde, bueno, en Ripple no se da una burbuja en el 2019, pero sí para Bitcoin y Ethereum. Y finalmente, la que está en naranja refleja la última burbuja que vieron, ese cambio abrupto. ¿Sabes? El mensaje final es, si bien uno puede ver gráficamente un acontecimiento, hay maneras de identificarlo. Entonces, podrías saber que estás en una burbuja y luego que estás en una burbuja, la pregunta es, ¿qué haces? ¿No? Lo que encontramos es que, bueno, lo que encuentro es que los costos, miren, los costos se elevan muchísimo y eso tiene que ver con un exceso de demanda por Bitcoin. Y tengan en cuenta que el bloque solamente es 1 megabyte, es decir, yo voy a poner todas estas fotos de WhatsApp y si pesan más de 1 megabyte, algo va a pasar. Y la única manera de yo darle un incentivo al minero es dándole mayores beneficios, y estos beneficios se traducen en costos de transacción. Pero lo que vemos también es que hay una recomposición de la demanda. Si bien al inicio había mucha demanda especulativa, hoy por hoy hay más inversionistas institucionales comprando Bitcoin. Entonces tienen un horizonte de más mediano y largo plazo. Siguen habiendo especuladores y lo seguirán habiendo, sin lugar a dudas, pero cada vez es menor o son, digamos, los pequeños inversionistas, ¿no? Bueno, ¿se puede hacer dinero? Sí, qué bueno, no siempre. Acá hago un algoritmo de trading para identificar las zonas sombreadas, son las burbujas. Si bien aumenta la probabilidad de hacer mucho dinero, también dado los costos y dado que es complejo predecir hacia dónde va a ir el precio y cuándo va a estallar, puede evaporar todas tus ganancias, inclusive las que hayas hecho antes de la burbuja, ¿no? Lo que aquí yo creo que hay un problema es que se vende Bitcoin como si fuera todas las criptomonedas y no son así, hay muchos protocolos. Y segundo, que se vende la idea de que siempre se gana y no es así. Creo que alguien debe comprar lo que puede definir. Si no puedes definirlo, mi recomendación es no lo compres. Pero se puede ver que hay patrones de comportamiento durante las burbujas y va a depender también de la frecuencia de transacciones que hagas, ¿no? Si quieres hacer trading intradiario, bueno, tienes que tener una buena espalda financiera para poder costear todas esas transacciones, pero si lo vas a hacer por un horizonte mucho mayor a 3 meses, posiblemente no sea el caso. Retos. Creo que hay un incentivo perverso de cómo está hecho Bitcoin y otras monedas que utilizan Proof of Work, ¿no? Este hecho de tú resolver un problema matemático quiere decir que tú tienes que tener un computador el más potente y tienes que tener mucha energía para consumirlo. Entonces, eso aumenta la probabilidad de ser el nuevo ganador y obviamente va a aumentar la probabilidad de que tengas beneficios en términos de nuevos Bitcoin y de los costos transaccionales. Y esto es economía pura, ¿no? El beneficio excede el costo, genial. Esto ha hecho que sea centralizado, lento y caro.
Entonces, si es centralizado, tiene problemas para hacer manipulación del network, si es lento el tamaño del bloque, la pregunta es cómo resolvemos el problema, y si es caro, tiene que ver con la centralización también. Y me lleva al punto 1, que es energía renovable. Felizmente, cada vez se está optando por energías renovables, inclusive para minar Bitcoin, se consume demasiada energía, casi lo que puede tener Jordania o República Checa. Pero hay destinos amigables, ¿no? Como Estados Unidos, Canadá, Islandia, Noruega, para tener energías renovables. Inclusive El Salvador mismo ha ofrecido minar Bitcoin con energía volcánica. Y el segundo punto es Bitcoin Lightning Network. Creo que es un avance muy fuerte porque apunta a resolver el problema de escalabilidad. Si bien hoy, bueno, antes de Lightning había problemas de la red y cómo iba a procesarse transacciones, cuántas transacciones por segundo, con esto puedes llegar en teoría a 1 millón de transacciones por segundo. Entonces podías desplazar a Visa y Mastercard si fuera un medio pago. Bueno, es más complejo, feliz de elaborar más en el punto 2. Impuestos, pues necesitamos cada vez sistemas más globales. Este gráfico muestra, que muestra el Fondo Monetario, pues nos dice que el e-commerce, sobre todo durante la pandemia, y seguramente va a seguir para siempre, ha aumentado. Todo se ha digitalizado y está intrínseco y está atado a pagos digitales. Y los pagos digitales, muchos de esos podrían darse en criptomonedas, tal vez no en Bitcoin, tal vez no en Ethereum, pero sí en stablecoins. Bueno, al final del día lo que también es cómo hacemos para pagar impuestos. Entonces esto va a ser una voluntad política y van a haber ganadores y perdedores. Seguramente los grandes ganadores van a estar en Silicon Valley y los grandes perdedores en los países asiáticos por un tema de instituciones. Finalmente, para terminar, creo que Bitcoin ha desplazado al dólar en términos de numerario, es decir, qué es lo que están viendo ahora los inversionistas para optimizar carteras. Están viendo más Bitcoin más que el dólar. Miren lo que acaba de pasar durante la crisis, ¿no? Estos salvatajes, o sea, se ha incrementado enormemente la masa monetaria y la gente dice, oye, sí, Bitcoin se crea de la nada. Bueno, parece que los bancos centrales también, ¿no? Esto está ligado al BITX. BITX es el primo hermano del VIX o el VIX, que es un indicador de volatilidad de los mercados, se construye a través de opciones. Ya hay futuros y hay opciones en Bitcoin, por lo tanto uno puede coberturar ese riesgo, este riesgo de volatilidad que yo estaba mencionando al inicio. Ya dije algo de los stablecoins, creo que los stablecoins cumplen un rol de medio de pago. Bitcoin es un activo todavía, no creo que sea un medio de pago, al menos como está. Me gustaría ver en qué termina esta idea de los bancos centrales de tomar prestados elementos de Bitcoin. Imagínense, bueno, para empezar, estos son redes, ¿no? Si yo quiero ir a Chile, tengo que utilizar la red llamada Chile, por lo tanto tengo que comprar el token peso chileno. Si me voy a Argentina, va a ser lo mismo, ¿no? Tengo que utilizar la red llamada Argentina. Si me voy a Europa, tengo que utilizar la red llamada Banco Central Europeo. Entonces, las redes están. No hay yo no veo ninguna diferencia entre redes, ¿no? Simplemente que no hay un ente centralizado. Pero en este punto los bancos centrales, cuando empiecen a tener sus monedas digitales, posiblemente podamos tener nuestros pagos, digamos, del sueldo en una cuenta del Banco Central. Entonces los bancos privados tendrían que competir por nuestros ahorros. Eso no les gusta a los bancos, por lo tanto posiblemente vayan a posponer y van a tener que poner barreras a perder su poder. Y finalmente la reducción de la desigualdad, para ya dejar, para no excederme en el tiempo. Esta tecnología ha llegado aquí para quedarse, ha empoderado mucho las startups, las personas han estado marginadas, ¿no? O sea, la falta de inclusión financiera no es un error del sistema, ¿ya? No es un error del sistema. Es el resultado de la arquitectura regulatoria y de cómo está organizada el sistema tradicional. Entonces, las personas que anteriormente, personas naturales y jurídicas, que no han podido acceder a sistemas financieros, hoy lo van a hacer gracias a tecnología, gracias a libertad, y esa libertad es matemática, software y criptomonedas, ¿no? Entonces, no dependemos de nadie y me parece a mí que eso es un game changer, ¿no? Ha venido acá para quedarse y va a cambiar, bueno, ya cambió la manera de pensar de las personas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Walter, por tu presentación. Muy interesantes reflexiones, sobre todo lo que tiene que ver con los desafíos y los retos, ¿no?, que estamos enfrentando en el mercado de las criptomonedas. Así que muchísimas gracias. Continuamos con nuestro siguiente ponente, que es Juan Carlucci. Juan Carlucci es contador público por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina y tiene una amplia experiencia en auditoría y riesgo crediticio y desarrollo de negocios. Actualmente es Blockchain Product Analyst en C-Socio. Lo interesante es que Juan nos va a proporcionar una visión de la industria en la práctica. Adelante, Juan, bienvenido. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a mis colegas por la exposición. Procuraré no ser repetitivo en los conceptos. Bitcoin lo define Satoshi Nakamoto en su white paper como la primera red descentralizada de transferencia de valor. Lo interesante acá es que limita la emisión a 21 millones de tokens de criptomonedas, es decir, que no se van a emitir más de 21 millones en ningún momento de la historia. Tiene un protocolo predefinido de cómo se va a estar dando esta emisión. Se va a estar haciendo con el tiempo como recompensa a los mineros que validan las transacciones y resguardan la seguridad de la red de Bitcoin. Este concepto de escasez es muy importante, ya que lo diferencia de las monedas fiduciarias, donde el Banco Central tiene el señoriaje del dinero. Acá, el señoriaje del valor lo predefine el propio protocolo. Entonces, no puede haber manipulaciones en la emisión, en la oferta monetaria, y esto por ahí no sea muy importante en países del primer mundo, pero en países como Argentina, donde estamos expuestos a inflación, a una creciente inflación, es muy difícil resguardar el valor del fruto de nuestro trabajo. Y una tecnología como Bitcoin, donde es inconfiscable, inembargable, están dadas las condiciones de antemano, es muy importante y muy disruptivo para el público retail y no tan retail, para resguardar el fruto de su trabajo. Actualmente en Argentina estamos con una inflación de aproximadamente 50% anual o más, y también se está viendo que en Estados Unidos la política monetaria está siendo expansiva, por lo que la adopción de Bitcoin como reservas de valor está siendo cada vez más grande. La adopción se está dando de una manera exponencial. Lo interesante de Bitcoin es justamente la escasez. La escasez es lo que define el valor de un activo y bueno, por eso es lo que se está definiendo como una gran adopción de las criptomonedas. Muchas veces comparan a Bitcoin con una burbuja financiera, y más precisamente con la crisis de los tulipanes que se dio en Holanda ya por el siglo XVIII, XVII, donde la gente se posicionaba en un activo que eran los tulipanes por ser un bien raro, un bien supuestamente escaso, y terminó siendo una burbuja porque la gente pagaba muchísimo dinero por hacerse de tulipanes que eran bienes supuestamente de lujo, supuestamente te posicionaban socialmente, pero eran simplemente una burbuja. ¿Por qué? Porque no había una escasez, no había una emisión predeterminada, la gente solamente se posicionaba para luego vender los tulipanes, era un instrumento de especulación, y muchas veces se compara a Bitcoin con eso, con una burbuja que en algún momento va a explotar y se va a ir a cero. En este caso, Bitcoin está predeterminado a tener una emisión limitada, a que sean 21 millones de tokens, a que haya escasez y no sea el mismo caso que estos tulipanes holandeses. Si bien hay muchísima especulación en el mercado y hay manipulación de precio por parte de estas ballenas, estos agentes
tienen miles de bitcoins en cartera y manipulan los precios para hacerse de más bitcoins, por ahí tirándolo abajo. En estos últimos meses hemos visto grandes manipulaciones de precios. La última gran manipulación fue cuando se fue de $63.000 a tocar los $29.000. Un indicio de que esto se trata de una manipulación puede ser la cantidad de bitcoins circulantes en los exchanges. Al ser una tecnología de código abierto, uno puede rastrear dónde se encuentran los bitcoins, en qué billeteras se encuentran los bitcoins. Entonces es muy interesante ver que las reservas de bitcoin en los exchanges son cada vez menores porque están pasando de manos, se están destinando cada vez más a las billeteras de las grandes ballenas, y el precio muchas veces se está tirando abajo para que estas ballenas se carguen las billeteras de bitcoins. Es por eso que uno de los grandes desafíos es la regulación. No hay regulación, o hay muy poca regulación en cuanto a las criptomonedas, y muchas veces nos vemos rehenes de estas manipulaciones de precios. Es por eso que yo personalmente no invierto en criptomonedas como un medio de especulación financiera, sino que hay que creer en el valor intrínseco de esta tecnología. Si uno ve la tendencia de largo plazo en la evolución del precio del Bitcoin, siempre es favorable para el inversor que holdea. Por ahí, para el que invierte de una manera especulativa, se puede ver rehén de estas situaciones, pero la tendencia de largo plazo siempre ha sido alcista. Es muy importante la educación. La educación es muy importante para que más personas puedan acceder a esta tecnología, para que puedan ver los beneficios que blockchain, no solo Bitcoin, te presentan para, por ejemplo, el envío de remesas, el envío de dinero, la eliminación de intermediarios, el ahorro como refugio de valor en Bitcoin y no en dólar, no en pesos, no en bolívares o cualquier otra moneda. Es muy importante la educación. Yo empecé invirtiendo en Bitcoin en el año 2015 y lo estuve aprendiendo de una manera autodidacta y fue muy difícil de aprender, pero yo creo que la penetración en los mercados minoristas, en el mercado retail, en los que no tienen formación financiera, es muy importante. Pongamos, por ejemplo, el caso de El Salvador, donde de un día para el otro, no necesariamente de un día para el otro, pero en poco tiempo se puso una ley donde se obligó a aceptar Bitcoin como medio de pago, pero la gente no lo asimila, la gente no lo acepta, está en contra de la ley Bitcoin. ¿Por qué? Porque desconfían, porque creen que es un medio para lavar dinero, porque fomenta el narcotráfico, las actividades ilícitas, pero lo que no entienden es cómo funciona la red. Entonces, al no entender, tienen miedo y tienen enojo. Yo creo que las adopciones tecnológicas tienen que ir de la mano de la educación, en este caso la educación financiera. Por otro lado, lo que más se rescata de Bitcoin es la tecnología blockchain, que es lo que llegó para quedarse. Luego del éxito de Bitcoin, ha venido Vitalik Buterin a plantear la posibilidad de contratos inteligentes. Los contratos inteligentes son aquellas programaciones que permiten una relación de partes predeterminada. Es decir, por ejemplo, si yo en la vida real firmo un contrato de préstamo con Walter, donde me comprometo a
prestarle $10.000 y él me va a pagar una tasa del 10%, me va a pagar $11.000 en un año y me pone como garantía una casa. Yo ahí estoy corriendo bastantes riesgos. Estoy corriendo el riesgo de que él no me pague, el riesgo de tener que ejecutar una hipoteca, los gastos de tener que constituir una hipoteca, los gastos de tener que ir a la justicia, el riesgo de el tiempo que se necesita para hacer presentaciones en la justicia, abogados, litigios, etcétera. Pero con la tecnología Ethereum en un primer lugar, yo lo que tengo como beneficio es que se pactan de antemano las condiciones. Yo comprometo $10.000 para entregárselos a mi contraparte. Mi contraparte bloquea en un contrato inteligente las garantías y en caso de que no se cumplan las condiciones pautadas de antemano en la programación del contrato inteligente, el mismo contrato, sin necesidad de un intermediario, sin necesidad de una legislación o de un escribano o de un banco, automáticamente va a liquidar las garantías en cuestión de segundos, porque así lo predetermina un protocolo programado de antemano. Algunos ejemplos de contratos inteligentes de préstamos pueden ser Compound o Aave, y la verdad que se está viendo una gran adopción. Estamos viendo que más y más gente está confiando en los contratos inteligentes, no solo como medio de financiación, sino como una forma de proveer liquidez y hacerse un retorno. No solamente cripto es posicionarse en una criptomoneda y esperar, sino que también es conocer esta tecnología de contratos inteligentes, proveer liquidez y así ayudar al prójimo proveyendo liquidez para quienes lo necesitan. Hay gente que por ahí necesita liquidez y la busca en contratos inteligentes, la busca en la blockchain. ¿Por qué? Porque no puede acceder al crédito. Me contaban anteriormente el caso de Perú, donde muy poca gente tiene acceso a la banca, acceso al crédito. Blockchain viene a solucionar esto. Blockchain te da acceso irrestricto a la financiación. Yo puedo pedir un préstamo de no sé, $2.000, $3.000, comprarme un auto, dejando como colateral 2 Ethereum, y ahí yo voy a poder crecer, voy a poder expandirme, voy a poder comprarme un auto y tener los Ethereum como garantía. ¿Por qué? Porque no me quiero deshacer de Ethereum y porque quiero comprarme un auto, quiero expandirme, y es un beneficio que la banca tradicional no me da, porque por ahí hay muchas restricciones para acceso a la banca, es muy difícil, hay muchos intermediarios, hay muchos gastos de por medio. Blockchain viene a solucionar estos problemas, viene a dar acceso irrestricto a los agentes económicos a la financiación y a la provisión de financiamiento. Pero bueno, esta tecnología presenta varios retos. El principal reto para mí creo que es la educación. La educación es fundamental. Uno no puede imponer el uso de Bitcoin si la población no está preparada para soportar ese desafío. Yo creo que la adopción se tiene que dar en un proceso natural y no forzada. El Salvador estará como parte de la historia, pero bajo las perspectivas de lo que hay, no hay que hacer, no hay que forzar a la población a adoptar la tecnología de Bitcoin, ¿no? Después, otro desafío que yo veo es el regulatorio. Si bien los usuarios de las criptomonedas son medio aversos a las regulaciones, yo creo que tiene que haber regulaciones por parte de los estados, pero no como una imposición, no como
no como leyes restrictivas por miedo sí, sino que tienen que haber regulaciones para acompañar y fomentar el uso de esta tecnología. Yo creo que los estados y los bancos, si bien son competidores indirecta o indirectamente de la tecnología blockchain, pueden sacarle provecho y trabajando juntos pueden eliminar intermediarios, pueden eliminar burocracias dentro del Estado, pueden eliminar costos bancarios, costos logísticos, pueden lograr mayor eficiencia y una mejor experiencia a los usuarios en el caso de los bancos, en el caso de las grandes empresas y mayor eficiencia en los servicios del Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias por tu participación. Bueno, gracias a la participación de cada uno de ustedes. A continuación, vamos a pasar con algún set de preguntas, que son preguntas importantes sobre el tema del mercado de las criptomonedas. La primera pregunta es, ¿qué sugerirían para que cada vez más personas utilicen las criptomonedas? Empezamos entonces con Roberto, adelante. Bueno, la respuesta que ya indicaron mis colegas, en mi opinión, es la correcta, tiene que ver con educación. A mí no me preocupa tanto la regulación, porque lo que pueden regular son los puntos de entrada, pero no la red. Lo que probablemente hagan los gobiernos es, y ya ha sucedido en Estados Unidos y en otros países, es hacer que las criptomonedas, en vez de definirlas como monedas, se definan como activos. Y eso tiene un solo propósito, que es pagar impuestos, ¿ya? La tenencia en moneda no tiene impuestos, pero la tenencia en un activo que sube de valor sí. Y esa es, en mi opinión, la verdadera razón. Tampoco me preocupa mucho si lo van a adaptar o no, porque la gente que se va a mover inmediatamente es la gente joven. Es gente que va a través del celular y aprende a 10 veces la velocidad de cualquiera de nosotros y a 1000 veces la velocidad a la que aprendo yo. Entonces, más educación sí, pero lo otro es dejar que pase un poquito el tiempo porque hay fuerzas que ya no se pueden detener. Muchísimas gracias, Roberto. Walter. No se te escucha el audio. Adelante. Ok. Listo. ¿Ahora sí? Sí, adelante. Sí, no, coincido con Roberto y con Juan, ¿no? Tiene que ver con educación. Creo que en general tampoco veo mayor preocupación en términos regulatorios. Lo que sí creo es que las nuevas generaciones van a ser los más dispuestos a aceptar esta, o sea, es un cambio de paradigma, ¿no? Y tiene que ver también un problema generacional ahí. Muy difícil que alguien mayor que se haya acostumbrado pues al papel moneda, a tener un ticket y firmar los sellos y no saben que la firma digital también existe. Entonces, yo creo que va a haber un tiempo de adaptación y bueno, los grandes ganadores van a ser las nuevas generaciones. Ok. Juan, ¿qué piensas al respecto? Sí, a ver, yo en línea con lo que decía antes, la educación es lo más importante para mí. Si no hay educación financiera, los procesos no se van a poder acelerar, se van a tener que dar naturalmente como se dio naturalmente el uso de Internet. En Latinoamérica, donde más de la mitad de la población no está bancarizada, imponerle el uso de la tecnología blockchain, yo creo que es muy choqueante y en el corto plazo el impacto sería negativo. Yo creo que estos procesos se tienen que dar naturalmente y como decían antes, las nuevas generaciones son las que pican en punta porque son las que más adopción natural a las nuevas tecnologías tienen. Pero bueno, los procesos, si bien son lentos, tienen que darse naturalmente y los estados, las sociedades, las empresas privadas tienen que acompañar naturalmente e impulsarlo naturalmente este proceso, no lo tenemos que forzar. Ok, en ese sentido, de la respuesta que nos estaba diciendo Juan, ¿qué de bueno hizo el gobierno de El Salvador? ¿Cuál es el cambio importante de paradigma que ha hecho, por ejemplo, el caso de El Salvador
para lograr que efectivamente las criptomonedas empiecen a ser utilizadas como medio de pago. ¿Qué nos cuenta, por ejemplo, Roberto ahí? Bueno, me parece todo bueno, porque una de las cosas, yo leí la ley, por si acaso, que es chiquita, no obliga a nada. Eso vamos a... lo que El Salvador dice es que uno puede usar Bitcoin, pero eso no elimina el uso del dólar, que es hoy día la moneda con la que están transando. Por lo tanto, el Bitcoin no pierde una esencia que es clave, que es voluntario. El Bitcoin es anticoerción. Por lo tanto, a mí no me preocupa que la gente intente obligarlo, y en El Salvador no lo han hecho. Ahora, El Salvador es estratégico porque yo viví en El Salvador 3 años, por si acaso, entonces conozco bien y me intereso mucho por el país. El problema de El Salvador, que es el problema de todas las economías externas a los Estados Unidos que necesitan dólares para muchas cosas. Voy a hablar como gringo, esto me duele. Afuera hay deuda denominada en dólares, no norteamericana, de 26 trillones. Son 26 con 12 ceros, o si hablas correctamente deberían ser billones, pero no quiero confundir. 26 con 12 ceros. Y el hecho es que no hay suficientes dólares afuera hoy día en los Estados Unidos, pese a que se ha incrementado la cantidad de dólares como un país en guerra, esos dólares no están saliendo, por si acaso, ¿ya? Entonces, El Salvador y muchos países que necesitan de esos dólares ahora requieren de un problema de política exterior, que es que la Reserva Federal le ponga una línea de swaps. Y en países sudamericanos eso no hay mucho, Perú no tiene, por ejemplo, Brasil sí tiene, ¿ya? Por lo tanto, si te dan o no te dan los dólares, crea tremenda inestabilidad si tú dependes mucho del dólar. El Bitcoin le va a dar espacio de política exterior a El Salvador. Eso no se menciona mucho, pero es importante entender en la psiquis de hoy día de quienes están tomando decisiones en El Salvador. Eso es muy interesante, muy interesante. O sea, ha sido prácticamente un mecanismo de marketing también. No solo de marketing, suena horroroso, por si acaso lo que voy a decir, pero es de libertad, porque ahora, si no llegan suficientes dólares, ellos todavía pueden financiar cosas que no hubieran podido financiar antes. Exactamente, exactamente. Adelante, Walter, ¿cuál es tu opinión? Sí, es una válvula de escape, ¿no? O sea, depende mucho, los países dolarizados en general ya pierden autonomía monetaria, entonces, y no podrían fondearse con otros recursos, ¿no? Igual, en el papel, Venezuela ya está dolarizado, ¿no? Si uno habla con algunos venezolanos, te dicen que todo se está transando en dólares y que la manera para... Insisto, parece un poco utópico, parece un poco, digamos, sacado de un libro de cuento de hadas, pero es libertad, ¿no? Entonces, al utilizar Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, ellos no tienen por qué ser presos de la mafia, no tienen por qué ser presos de sistemas corruptos ni de gobiernos corruptos, que es el caso también de El Salvador, que tiene el problema de las pandillas, de las maras, donde les cobran cupos para las remesas, ¿no? Entonces las remesas también pueden ir directamente como medio de pago digital. En el caso de Argentina también sé que hay un equipo de fútbol que empezó a pagarles, ¿no? Con Bitcoin a algunos jugadores. Y tiene que ver más con el riesgo de inflación, porque siempre va a haber un tema de que tú sabes que al final del día alguien, este esquema mental que tenemos de que el rey venga un día y patee la puerta de un campesino y se lleve todo el trigo, honestamente no ha cambiado. Ahí sigue habiendo esa confiscación, ha pasado en Italia hace unos años cuando confiscaron los ahorros de los italianos porque la banca estaba quebrada. Ha pasado, la historia ha revelado que tarde o temprano, si es que hay un mal manejo de política económica, te van a confiscar. Así que el hecho de tener una alternativa que no tenga jurisdicción y que sea de libre acceso y que sea libre de disposición, que no sea alguien que te imponga, eso seduce mucho. Yo creo que El Salvador no es un hito más en los próximos que vienen, ¿no? Ucrania también está adoptando eso por influencia de Rusia. Entonces, se está dando este cambio y en buena hora que se publicite también los pros y contras, ¿no? Hay contras con el hecho de que la gente no está tan educada y puede perder dinero así lo tenga en Bitcoin.
Así que ahí yo tendría mucho cuidado. Ese es un punto muy importante, el tema de la educación. ¿Qué nos dices al respecto, Juan? Sí, a ver, yo creo que las criptomonedas vienen a ser un complemento más, a ser una herramienta más en nuestra economía. No creo que se vengan a imponer, por lo menos en el corto plazo. Como decían anteriormente, en el caso de El Salvador, creo que las criptomonedas vienen a ser una herramienta muy importante para el envío de remesas. Más de 1.000 millones de dólares son enviados mensualmente como remesas desde Estados Unidos, y yo creo que la tecnología blockchain, no solo Bitcoin, viene a ocupar un lugar de privilegio ahí, porque elimina todas estas mafias de las remesas, como se decían anteriormente, a estos intermediarios que te cobran muchísimo dinero por enviar dinero a tus familiares que están en una necesidad alimentaria. Creo que esta tecnología viene a darle libertad a estas personas. Disculpa que te interrumpa, Juan, pero lo que estás mencionando es muy interesante, porque justamente con motivo de la IFC estuvimos teniendo varios problemas para la transferencia del pago de las inscripciones a la conferencia desde Argentina especialmente. Algunas plataformas, como por ejemplo Western Union, ya no funcionaban o funcionaron hasta un determinado periodo de tiempo y ya está, ¿no? Entonces ahí hubo un problema. Y existían otras plataformas alternativas, como por ejemplo Global 66, pero estas otras plataformas alternativas cobraban una comisión exacerbadamente alta y créanme, 80% de comisión. Es una barbaridad, es verdaderamente una barbaridad. Entonces, en ese sentido, la plataforma, en este caso de las criptomonedas, por ejemplo, en la que tú estás, que es ese socio, cuéntanos un poquito más de esa experiencia, ¿no? De la experiencia de ese socio, cómo nace y qué objetivos tiene, ¿no? Sí, a ver, el socio en un primer lugar nace como una empresa de crowdfunding, viene a dar un mensaje de que juntos somos más que la suma de las partes, a buscar financiar proyectos de inversión de economía real a través de muchas inversiones de poco monto de mucha gente. Y bueno, con el avance de la tecnología cripto, vamos mutando cada vez más y más rápido hacia lo que sería un brokeraje de criptomonedas. En un primer lugar, nos dedicamos a la compra y venta de activos digitales, y después empezamos a incursionar un poco en lo que es DeFi, finanzas descentralizadas, ofreciendo el acceso a los usuarios, al inversor retail, a proyectos de inversión en protocolos de finanzas descentralizadas como Aave, Uniswap, en Ethereum, o después Venus Protocol, PancakeSwap en Binance Smart Chain. Y de la mano de eso, una sección de educación financiera en cripto, donde todas las semanas publicamos un informe donde hablamos detenidamente de un proyecto de una criptomoneda en particular, y también publicamos un newsletter todas las semanas donde les mostramos a los usuarios todas las novedades que se han dado esta semana en el mundo de las criptomonedas. Muchas gracias, Juan. Algo bien interesante también fue que hace un tiempo, ¿no? El presidente Maduro estuvo diciendo, bueno, vamos a crear nuestra propia moneda, ¿no? Nuestra propia cripto en Venezuela, ¿no? ¿Qué perspectivas tienen ustedes con respecto a que cada banco central, porque también algunos bancos centrales están hablando de eso, ¿no? De crear su propia cripto, sea, digamos, una medida interesante, ¿no? ¿Qué nos dices, Roberto? Yo creo que para todos, excepto los directores de los bancos centrales, no es interesante, ¿ya? Nosotros ya aprendimos en la historia que el peor sistema bancario que conocemos era el de un banco, y era el banco soviético. No funciona, ¿ya? La idea de una moneda digital del Banco Central tiene algunas de las propiedades que hemos hablado, pero pierde la más importante, ¿ya? Concentra ahora un montón de cosas en pocas manos. Imagínate que ahora ellos van a tener tu información de gasto en todo, porque la billetera la proveen ellos.
Es lo más cercano al banco soviético, pero ahora en la era digital. Bitcoin hace lo contrario. Bitcoin lo que hace es que te puedas financiar quizás a través de la red de Ethereum, ¿ya? En muchos lugares distintos. Es decir, que no necesites acceder a uno solo. Eso es, me van a disculpar, pero es un término castellano. La idea de moneda digital del Banco Central es tan idiota como la de stablecoins, ¿sí? En stablecoins uno tiene estabilidad en vez de la seguridad, o sea, con la seguridad de que vas a perder con el tiempo. Y eso sin contar un problema hoy día de muchos de los stablecoins, que es cómo estamos contando lo que respalda al stablecoin. Bitcoin es bueno porque escapa del dólar. ¿Por qué hay que escapar del dólar? Porque es la moneda más fuerte que hay hoy día. La Reserva Federal, si mi memoria no me falla, y como dice mi señora, yo tengo mucha memoria para cosas poco relevantes, ¿ya? La Reserva Federal en su actual estado de 12 bancos nace el 23 de diciembre de 1913. Tiene un poco más de 100 años y tiene ya algo fantástico. El 96% del poder adquisitivo de la moneda que está detrás de la Reserva Federal se ha perdido. No califica como sudamericana todavía, pero ahí está. Es seguro pérdida de valor. Las tasas de interés dejan tener sentido económico porque tienen que compensarte no solo por las preferencias del tiempo, sino por esa seguridad de pérdida de poder adquisitivo. Bitcoin elimina eso. Yo tengo problemas con darle mis datos a Facebook. No me ocurro en manos de algunos economistas en el Banco Central con todos mis datos. O sea, para mí es una historia de horror. Para mí, malo. Ahora, ¿quién lo va a sacar? ¿Quién fue el primero en sacarlo? Pues no voy a contar el Banco de las Bahamas, pero China, porque le da un tremendo control. Ahora la pregunta es cuánta gente lo usa, salvo subir su score social, porque hoy día ahora la idea de Bitcoin es que no te saquen del sistema. Pero si tu score social no es bueno en el Partido Comunista de la República Popular China, te cortan. No tiene ningún sentido, en mi opinión. Es una respuesta light para dar la impresión que acá hay una alternativa para gente de poco intelecto. Esa es mi opinión. Adelante, Walter. Sí, gracias. Comienzo con lo que acaba de mencionar Roberto, ¿no? China está ejerciendo un control y tiene sentido también lo que menciona Roberto del Banco Soviético, ¿no? Quieren concentrar poder, está justamente en negociaciones, no negociaciones, trabaja conjuntamente con Alibaba y Alibaba está anexado pues a las criptomonedas, ¿no? Entonces, ahí hay un tema político y lo que ellos quieren es justamente tener control absoluto sobre esa sociedad. Respecto a los bancos centrales, yo creo que no está cambiando, más allá de darle más información al banco, que yo también me opongo, porque se está perdiendo privacidad. ¿Cuál es la diferencia de ahorita de tener un papel moneda o tenerlo virtualmente? Nada. O sea, la parte... Sí, Roberto, si quieres mencionar algo. Perdón por interrumpir, pero hay una diferencia. El 97% del dinero en el Perú hoy día lo crea la banca a manera de préstamos. Por lo tanto, están ejerciendo un gran poder, que es decidir quién sí y quién no. Esa es parte, en mi opinión, del subdesarrollo del Perú y del de Chile. ¿Ya? Perú es más concentrado que Chile. El Banco Central ahora podría concentrar ese poder y el día que haya cualquier miedo, la gente no va a querer tener su plata en el Banco de Crédito del Perú o en el Banco Continental, lo va a querer tener en el Banco Central de Reserva del Perú. Por lo tanto, va a terminar concentrando todo. Ese es el gran peligro, en mi opinión. Perdón por la interrupción. No, soy hombre casado, así que aprovecho toda oportunidad de hablar. No. Acá es una discusión abierta. Por favor, adelante. Sí, yo coincido con eso. O sea, yo también tengo problemas de dar mi información personal, pero lo único que yo quería señalar es que ya estamos en una era digital. O sea, no necesita el Banco Central decir de que va a tener una criptomoneda. O sea, el gran beneficio, como dije al inicio de mi presentación, es que no depende de una sola institución, o sea, sino la red es mantenida por los mismos usuarios. Y lo que se alcanza, bueno, para empezar, solo hemos hablado de Proof of Work, hay otros protocolos que inclusive necesitas 2/3
votación, si quieres decirlo así, ¿no? 2/3 de que todo el mundo esté de acuerdo que esto es cierto y se asume como cierto. Y mientras más grande la red, es menos probable de que haya un problema de seguridad. Bueno, en fin. Eso con relación a los bancos centrales. Yo creo que no hay ningún problema de digitalizar el dinero, que ya es digital. Lo que sí tengo problemas, y coincido con Roberto, es darle tanta información al Banco Central. Lo segundo depende de los stablecoins. Hay stablecoins que tienen como activo el cobre o el oro. Va a depender de qué stablecoin estemos hablando. Sí, yo no creo que el que está respaldado con el dólar vaya a tener tanto éxito. Tal vez va a estar ahí como una de las más, pero no debería tener en el mediano o largo plazo el espíritu por el cual se crean estas tecnologías, y en particular las criptomonedas. Eso es lo que yo quería resaltar. Gracias, Walter. Juan. Sí, a ver, yo para el caso de Argentina veo totalmente impracticable la creación de un peso digital sobre blockchain, porque principalmente con las restricciones cambiarias que tenemos, no creo que se preste el Banco Central a emitir una criptomoneda que sea comparable y libremente intercambiable y transable con Bitcoin o cualquier otra stablecoin. Eso en un primer lugar. Después, Roberto hablaba de las stablecoins y que no le veía un uso práctico a las stablecoins. Yo, en ese caso, no estoy de acuerdo en un primer lugar porque las stablecoins funcionan como un vehículo, como una herramienta muy útil para un posicionamiento inicial en el ecosistema blockchain, y a partir de ahí buscar armar una cartera en Bitcoin o en cualquier otra altcoin, o utilizar estas stablecoins para aportar liquidez en protocolos DeFi, o si no podés con stablecoins financiarte o dar financiamiento a otro agente sin necesidad de una contraparte. En el ecosistema blockchain, en DeFi, uno puede hacerse de liquidez o tomar liquidez a partir de las stablecoins. Yo mencionaba el ejemplo de que quiero comprarme un auto y pido un préstamo en stablecoins poniendo un colateral en Bitcoin o en Ethereum. Yo creo que las stablecoins en ese sentido son muy útiles para complementar a la banca tradicional que no te da acceso al mercado de crédito, y blockchain viene a sortear esa barrera y dar inclusión digital a un montón de personas que antes no podían acceder al mercado del crédito. Por otro lado, el respaldo que tiene cada uno de estos proyectos en stablecoin por ahí es diferente. Se ha puesto muchas veces en duda la colateralización de Tether, que muchas veces dicen que no está respaldado 1 a 1, como ellos suelen decir, que por ahí están respaldados en una proporción un poco menor, en un 0,7, 0,9 a 1. Pero bueno, también hay otros proyectos que demuestran una robustez un poquito mayor, como suele ser el caso de USDC o BUSD. Y también está el caso de DAI, que es una criptomoneda pura y exclusivamente descentralizada, que está respaldada por un contrato inteligente a través de una sobrecolateralización en Ethereum, y cada agente es libre de emitir o quemar DAI en el protocolo de Maker. Muy interesante. Bueno, aquí una pregunta especialmente para Roberto. ¿Qué papel qué papel cumple, ¿no?, la volatilidad en el mercado de las criptomonedas, ¿no? Por ejemplo, el e-commerce, esto es una pregunta de Fernando, ¿no? Fernando es de Argentina. Y básicamente lo que nos dice es: en e-commerce favorece las bitcoins en su rol del dinero como tal, pero ¿cómo puede su volatilidad limitar su camino a ser dinero como tal? En mi opinión, no mucho. Y la limitación me refiero. Porque hay que distinguir varias cosas para poder comparar bien. Si yo hubiera mirado Amazon en el 1997, tan volátil como Bitcoin hoy día, y sin embargo hoy día es la empresa de mayor capitalización del planeta.
Lo otro es entender que Bitcoin es lo que llamamos la gente que trabajamos en banca, dinero de primera capa, no de segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta. Tú puedes construir, mencionó Walter, Lightning, que es dinero de segunda capa, ¿ya? Bitcoin tiene una propiedad que no tienen las cosas con las que están comparando, ¿ya? Ni siquiera Ethereum, ¿ya? Que Bitcoin es una transacción con liquidación final, lo dijo Walter. Una vez que ya lo mandan no lo puedes regresar, ¿ya? Lo que probablemente puedes hacer es poner y decir que esas transacciones van a ser lo que hoy día es, por ejemplo, el sistema de Fedwire, que es el sistema de transacciones entre los bancos de la Reserva Federal, los bancos privados norteamericanos y los bancos de la Reserva Federal, más lento que Bitcoin, por si acaso. Encima de eso está ACH, que es las liquidaciones entre bancos del sistema. Y encima de eso está tu cuenta corriente y encima de eso están las tarjetas de crédito. Entonces, dependiendo a qué nivel, tú necesitas que no haya volatilidad en ese periodo de pagos. Y las transacciones de Bitcoin en un futuro podrían ser transacciones entre bancos. ¿Está bien? Mientras que los individuos podrían estar en el cuarto y en el quinto nivel y no sufrir esa volatilidad. Por otro lado, una de las cosas que es innegable respecto a Bitcoin es que la volatilidad ha bajado, por si acaso. Comparado con hace 4 o 5 años ha bajado. Y respecto a por qué no he vendido, porque es mi manera de mantenerme interesado en el experimento. Yo no soy un experto, yo lo que soy es un estudiante entusiasta que no ha cesado en preguntar desde el año 2013. La diferencia es quizás yo tengo conocimiento de banca. Entonces, por eso es que no se me ocurre comparar Visa contra Bitcoin, que son cosas muy distintas. O la volatilidad. O hablar de una burbuja, que no tiene, en mi opinión, ningún sentido. Salvo que quiera ser un trader de corto plazo. ¿Y por qué no tiene ningún sentido? Mi colega habló de la burbuja de los tulipanes, efectivamente. Y efectivamente hay gente que perdió plata, y bastante plata. Pero hoy día el centro mundial de las flores en Europa es Holanda, Ámsterdam, para ser exacto. Hubo una burbuja de Internet, efectivamente. Y hay gente que perdió plata. Yo me acuerdo Juniper Networks, una de las empresas que me gustaba mucho, $242 y terminó valiendo 4. Y después subió, ahora subió. Pero gracias a esa burbuja de la Internet, hoy día tenemos Amazon, Google, en fin, ¿no? O Alphabet, si quieren llamarlo así, Facebook. Cada burbuja ha dejado algo. La burbuja de los ferrocarriles en Inglaterra dejó la mejor red de ferrocarriles en un país. Entonces, puede ser que acá haya una burbuja en el sentido de que los precios eventualmente lleguen a un nivel que no puedan soportar y bajen. Así es. Pero van a dejar lo mismo que las demás burbujas. Van a dejar algo importante para la humanidad y eso tiene que ver con la descentralización. La descentralización es sumamente importante. Yo creo que va a cambiar la forma de hacer empresas, de cómo las empresas se relacionan con sus proveedores, con sus clientes, el gobierno corporativo de una empresa. Y ya no es Bitcoin, pero es la misma idea con un blockchain distinto. Que si es Proof of Work, Proof of Stake o algún otro método ya de consenso, no es tan relevante porque lo que hay que entender es que cambia, ¿no? Uno tiene 3 cosas y aparentemente solo 2 se pueden conseguir. Es el problema famoso de la trilogía. Puedes ir con seguridad, puedes ir con descentralización o puedes ir con escalabilidad. Y normalmente tú consigues 2 de 3. Bitcoin prefiere seguridad. Mucho más seguro que Ethereum y tenemos pruebas. Ethereum reversó una transacción, cosa que es imposible hacer en Bitcoin. Cambiaron las reglas porque tiene liderazgo, no es descentralizado en el sentido estricto. Está Buterin, Vitalik, con su fundación en Suiza. Hubo un hackeo al 14% o Ether, porque Ethereum es la red, Ether es la moneda, y se cambiaron las reglas y se reversó la transacción. Eso es imposible en Bitcoin hoy día, absolutamente imposible. Entonces, ¿qué tiene, por ejemplo, Ethereum y después Cardano, Polkadot o cualquiera de las otras que podemos mencionar? A mí me gustan mucho, que hacen otras cosas, no son monedas en el sentido estricto, son combustible para que funcionen cosas. ¿Qué es lo que tiene Ethereum? Que es más complejo. Entonces te permite poner, como bien dijeron mis 2 colegas, contratos inteligentes, que van a eliminar la necesidad de un notario en el Perú o un escribano en la Argentina, que va a evitar que tengamos problemas con los títulos de propiedad en las casas en el Perú. Va a haber realmente ahora un sentido de propiedad inmutable. Y eso ya no es Bitcoin. Son cosas que vienen a propósito de que Bitcoin mostró
que la cadena de bloques, el blockchain, con un sistema de consenso, donde es más caro crear que verificar, funciona. Ahora, uno suelta un poco la seguridad, como Ethereum suelta la seguridad, no es inseguro, pero es mucho menos seguro que Bitcoin, y ya tenemos pruebas, pero logra expandir, logra escalar, no lo suficiente, porque Cardano se desprende de Ethereum porque se queja de que no es suficientemente escalable. Eso ya son peleas de otros chicos. O en el caso de Bitcoin, Satoshi Vision no es un fork de Bitcoin, es un fork de Bitcoin Cash. Ningún fork de Bitcoin se ha mantenido con éxito. Hoy día Bitcoin Cash, que es el fork, si tú quieres, es menos de 1% del valor. Entonces, cada cosa aporta, pero lo que ya aprendimos, y eso no nos lo va a quitar nadie, y los muchachos jóvenes lo saben, es que ahora pueden haber reglas sin una autoridad central que las cambia cuando las quiera cambiar, ¿ya? Que las reglas están ahí y tienden a quedarse, y eso a la gente joven le gusta. Esa es mi esperanza. Yo ya estoy muy viejo para gozar, y quizás no he vendido Bitcoin, no porque me quiero hacer rico o me esté haciendo rico, el que se está haciendo rico es mi hijo el que lo está heredando, ¿ya? Sino porque me obligó a mantenerlo. Eso fue. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, hay varias preguntas del público. Lamentablemente no vamos a poder atender todas, pero voy a poner algunas rápidamente y les pido en ese sentido sí que seamos muy puntuales a la hora de responder. La primera es, Walter, específicamente, ¿existe alguna debilidad en la parte tecnológica Sí. de Bitcoin? Sí. Y aprovecho también para discrepar un poco con Roberto en cuanto a los consensos de protocolo. Sí depende mucho de los procesos de protocolo que perduren estas tecnologías, ¿no? Proof of Work no es la mejor. Tienes Proof of Stake, Delegated Proof of Stake, tienes acuerdos bizantinos. Y sí es importante porque eso va a permitir la escalabilidad del consumo de energía y la seguridad del sistema. Entonces, sí va a depender de los protocolos, o sea, no es algo menor porque de eso depende, es el corazón de la criptomoneda o del blockchain, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que hay un exceso de demanda por Bitcoin, lo cual quiere decir que hay muchas transacciones que no se registran en un bloque de 1 megabyte, ¿no? Una de las soluciones era el fork, que como bien han mencionado, no han tenido muy buen futuro, no les veo tampoco, más allá que una u otra, pero el Lightning Network sí, porque es una segunda capa, ¿no? Y eso estoy respondiendo a la pregunta de los problemas que tiene, que es centralizado, es caro y lento. Y lo que hace Lightning es, digamos, abre una ventana, digamos, en la próxima hora, los 4 que estamos aquí hablando podemos intercambiar Bitcoin, y lo que interesa es el estado inicial y el estado final. Y lo que se va a registrar en el blockchain es el estado final, es el saldo, después de 1 hora, 1 minuto, 10 minutos, lo que nosotros dispongamos. Y todos tenemos que estar de acuerdo, y eso hace que justamente hayan no infinitas, pero muchísimas transacciones en este intervalo de tiempo, y al final del día lo que se va a registrar simplemente es el saldo. Entonces eso hace que inclusive sea más rápido y más barato. Sí. Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno, la última pregunta es la pregunta de Carlos Delgado, Carlos Delgado, que nos está preguntando desde Chile. Dice que las monedas tienen triple, digamos, función, ¿no? Medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor. ¿Alguna de las criptomonedas puede cumplir con ello? ¿Qué me dices, Juan? Yo creo que no. En este caso, considero a Bitcoin y otras criptomonedas únicamente en el corto plazo como un refugio de valor. Nadie mide el precio de un activo en el mundo real en satoshis, por lo menos ahora, por lo menos en el corto plazo. Nadie se compra una casa en Bitcoins o recién ahora se está viendo un poco ese negocio,
ese gap, pero las casas se evalúan en dólares, los autos se evalúan en dólares, la compra que yo hago en el supermercado se mide en pesos, por lo tanto no es unidad de cuenta, no es moneda de cambio porque yo las transacciones en el mundo real, yo mi sueldo lo cobro en pesos, cuando salgo gasto pesos y no gasto satoshis, por lo tanto, en el corto y en el mediano plazo no cumple la función de dinero Bitcoin, sino que es solamente una reserva de valor. Yo atesoro Bitcoin, así como lo hace Roberto y Walter, atesoramos Bitcoin únicamente como una reserva de valor, un refugio ante los abusos de los bancos centrales, un atesoramiento del fruto de nuestro trabajo, pero usar Bitcoin como dinero, por lo menos en el corto o mediano plazo, no lo veo así. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, existen otras preguntas digamos, en el panel principal. Muchísimas gracias, Roberto, Juan, Walter. Ok, ha sido una excelente panel, de verdad, ideas muy interesantes. Les agradezco profundamente desde la organización de la IFC 2021 su participación en este evento. Muchísimas gracias. Y bueno, Gracias. invitamos a... Con gusto, con gusto. Invitamos a todos los asistentes, por favor, a que vayan a su respectivo panel de las sesiones paralelas. Van a encontrar en el menú principal, van a encontrar sesiones. Van a sesiones y ahí buscan el panel que les corresponde o al que quisieran atender. Bueno, muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.